Un debate como nos gusta en Colombia, engorroso y polarizado. ¿Legalizamos el aborto sí o no? Aquí, al derecho. El miércoles pasado, la Corte Constitucional rechazó la solicitud que hizo la abogada Natalia Bernal de declarar nulo un fallo emitido en el 2020, en el que la Corte se inhibió, es decir, se abstuvo de pronunciarse de fondo frente a las pretensiones de la demanda presentada por la abogada, que pedía nada más y nada menos que se prohibiera por completo el aborto en Colombia. Lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a mentarnos las madres en las redes sociales es, por un lado, dar un vistazo al panorama a nivel mundial, para luego aterrizar en cómo va el asunto en Colombia. Eso es lo que hace la gente civilizada. Primero estudia, después interpreta, comprende, reflexiona y ahí sí, bórrale la vieja al que sea. En todo Estados Unidos y Canadá y en casi toda Europa, el aborto está permitido sin restricción por causa y por regla general hasta la semana 14, es decir, dentro del primer trimestre, que se asocia a un menor riesgo para la vida y la salud de la mujer y simplifica el procedimiento. Por otro lado, en muy pocos estados como la India o en Finlandia, está permitido por motivos socioeconómicos y en una gran mayoría de países, hasta el momento, hay un cierto equilibrio entre los que lo permiten por motivos de salud y los que lo hacen únicamente para salvar la vida de la mujer, siendo un número muy pequeño de países el que lo prohíbe en absoluto. En el contexto latinoamericano, mientras en Argentina está permitido sin restricciones de razón, pero siguiendo la tendencia de la semana 14, en la mayoría de los países del cono el aborto es legal bajo unas circunstancias específicas y en el resto únicamente cuando la vida de la mujer corre peligro. Aclarado ese panorama mundial, miremos lo que pasa en el país del realismo mágico. En Colombia, la sentencia C-355 de 2006 que decidió sobre la constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal estableció que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental de las mujeres. Se encuentra ligado de manera muy estrecha al derecho fundamental de la vida, a la salud, a la dignidad, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. La Corte dispuso que, abro comillas, en situaciones en las cuales el aborto no es ilegal, los sistemas de salud deben entrenar, equipar a los proveedores de los servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que los abortos sean seguros y accesibles. La Corte ha regañado al Ministerio de Salud y le ha recordado que existen compromisos internacionales que no está cumpliendo. Y bueno, frente a esto, un observador medianamente atento podría pensar que no es tan cierto lo que vienen diciendo las activistas pro aborto, que los magistrados de la Corte son unos godos adoquinados, retrógrados, mamasantones. Lo cierto es que se les ha rajado la boca recordando que la interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse de manera real y oportuna en todo el territorio nacional y que las instituciones de salud deben prestarla con calidad, así como cualquier otro, óigase bien, cualquier otro servicio de salud sexual y reproductiva. Lo dijo la Corte, no lo digo yo, y a esto se le está haciendo un seguimiento tan estricto que al finalizar el 2020 se habían sancionado a 4 entidades de salud por no prestar ese servicio en debida forma. El asunto se pone escabroso cuando entramos a validar los casos en los que el aborto no es penalizado. Ahí se forma la pelea de perros. Porque salen a defender sus argumentos con los dientes los dos bandos enfrentados, los pro vida y los pro aborto, y en el centro los que le calientan el oído a cada bando y le echan gasolina a esa candela, los religiosos, los progresistas, los legalistas, los importaculistas y por supuesto los oportunistas. La Corte estableció 3 razones por las que una mujer puede practicarse el aborto en Colombia, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o para la salud de la mujer, certificada por un médico. Ojo, el peligro tiene que ser real, inminente, no evitable o reparable de otra manera. No aquella cosa de que, ay, no puedo con este niño, me va a matar, no lo soporto, quiero abortar. No, tiene que ser real y certificado por un médico de su EPS, no del amigo que carga con el recetario en el carro. Segunda razón, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, también certificada por un médico. Eso no tiene discusión, ¿o sí? Tercera razón, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o de una inseminación no consentida o de incesto. Aquí hay que recalcar que debe ser debidamente denunciada la conducta. Esas son las 3 razones por las que en Colombia se puede practicar un aborto. Y el fundamento de la prohibición en cualquier otro caso radica, según la misma Corte, en el deber de protección del Estado colombiano a la vida en gestación, no al de la persona humana del no nacido.
por supuesto, sino a la protección del derecho a la vida. Ahora, del lado que pide la legalización del aborto, también existen argumentos válidos que provienen no solo de las marchas de activistas revoltosos, como lo quieren mostrar los noticieros, sino desde sectores importantes. Desde la academia, la Universidad del Rosario afirma que el debate aún no concluye. Desde el externado consideran que no puede equipararse la protección del no nacido con la de los derechos de la mujer. Estas voces cuentan con el respaldo de organismos internacionales como la Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que vienen recordándole al Estado colombiano que los tratados sobre derechos sexuales y reproductivos y los de igualdad de la mujer obligan a Colombia a eliminar este delito del Código Penal. El Fondo de Población de la ONU ha expresado su preocupación por la penalización, ya que esta conduce a abortos inseguros que terminan convirtiéndose en una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres, mucho más cuando se vive en zonas con difícil acceso a servicios de salud. Y así hay una gran cantidad de voces, juristas, congresistas, ONG, profesionales de la salud, etcétera, un gran etcétera, que consideran que mantener la norma como lo dispuso la Corte en 2006 incentiva una atención discriminatoria, burocrática, señaladora y muchas veces violenta en contra de la mujer. En conclusión, pese a que la tendencia en el mundo apunta a la legalización total, en Colombia pareciera que no existe voluntad para dar ese paso, pero nada indica tampoco una intención de fallar en favor de la prohibición total. No sabemos si la Corte está cediendo a algún tipo de presión o simplemente desean hacer lo que consideran correcto. Creen que con las causales así como están pues es más que suficiente. Pero este nuevo portazo que le dieron en la cara a la abogada Natalia Bernal y a todo el movimiento que representa, así como el hecho de que existen 3 magistrados que están a favor de la despenalización, lo que vuelve más extenso el debate dentro de la misma Corte, y la falta de decisiones concretas de fondo frente a la de Natalia y otras 4 demandas que cursan en este momento en ese cuerpo colegiado, no nos hacen creer que veremos pronto la luz al final del túnel o el inmenso y oscuro vacío. No sé. Lo cierto es que en un país en el que se avanza todos los días en la protección de derechos de los animales, que prohíbe las corridas de toros, donde se encarcela a la gente por maltratar a un gatico porque son seres sintientes, no deja de ser disonante, contradictorio, que se termine dejando de proteger el derecho de existir de un ser sentipensante, que para muchos es lo único que se diferencia de nosotros, de usted y de mí, es en que nunca podrá escuchar a sus papás contar la anécdota de cómo fue que llegó a este mundo. Ahora que ya tienes el panorama completo, puedes dejar en tus comentarios por cuál de los 3 caminos propuestos te irías. Prohibición total y absoluta y cárcel para quien se practique un aborto por cualquier causa. Despenalización total para que una mujer pueda practicarse un aborto antes de la semana 14, cualquiera que sea la causa del embarazo. O te quedas en la posición actual planteada por la Corte, donde las 3 causales de la sentencia C-355 son más que suficientes y constituyen plena garantía para los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y no olvides que si te gustó este video puedes darle un me gusta, luego te suscribes al canal y activas la campanita y luego nos sigues en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Hasta una próxima oportunidad. Yo soy José Carrasquilla y esto es Al Derecho.